Amén, con la Biblia en nuestras manos. Vamos a leer todos juntos Romanos, el capítulo 13. Vamos a considerar estos tres versos 8, 9 y 10. Lean conmigo. No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Lea conmigo en voz alta. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amen. From verse 8 and on, it says, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandments there may be are summed up in this one rule: love your neighbor as yourself. Amén. Pueden tomar asiento. Amen. You may be seated. Estos versos son muy familiarizados, son muy conocidos por muchos. Amén. These verses are very well known by many people. Y quizás usted escuchar estos versos dirás, bueno, el pastor va a hablar del amor. And maybe to hear these verses you would say, pastor's probably going to speak about love. El pastor va a hablar del amor porque escuché ahí que el cumplimiento de la ley es el amor. He's going to talk about love because I see here that the fulfillment of the law is love. De que nos debemos amar los unos a los otros. And that we ought to love one another. And that's not exactly, eso no es exactamente lo que estaremos hablando hoy. That's not exactly what we're going to be talking about Aunque today. aquí el amor se hace una referencia al amor. Here we make a reference to love. El contexto y el tema es un poco distinto. The context and the theme is a little different. Hemos hablado recientemente acerca del tema de la confianza en Jehová. We've recently spoke about the topic, the confidence in God. El confiar, trusting in God. To trust in God. Y hemos hablado en esa serie de enseñanzas, hablamos de que entre la confianza y la obediencia a Dios, probablemente la confianza es más difícil hacer. We talked about different confidence and trusting in God, and throughout those series we realized that trusting in God is harder to do. Porque la obediencia acontece dentro de un parámetro conocido. Dios dice esto y esto es lo que yo tengo que hacer. The obedience part of the things that we're talking about is easier to do because the obedience, God says to do this and I'll do it. Pero la confianza es muchas veces más difícil porque no siempre entendemos el contexto dentro de la cual tenemos que confiar en Dios. And a lot of times trusting is harder because a lot of times we don't understand the context in which we have to trust God. Cosas pasan en nuestras vidas que no entendemos. Things happen in our lives we don't understand. Y no entendemos los propósitos. We don't understand the purpose. Y no sabemos por cuánto tiempo tenemos que soportar una prueba. And we don't know the length of the time we have to support this trial. Y sin embargo, a pesar de todas estas interrogativas, And in spite of the fact of all these different areas, estamos llamados a confiar en Dios, we're called to trust in a God, depender de su gracia, de su soberanía. to depend on His grace and sovereignty. De manera que, aunque entre la obediencia y la confianza, quizás la confianza es más difícil, In a way that between obedience and trusting is harder. la misma vez la obediencia también tiene sus desafíos. And many times obedience has its own Es challenges. difícil obedecer a Dios. It's difficult to obey God. Es difícil porque el obedecer revela asuntos del corazón del hombre. It's hard to obey because when you obey, it reveals areas in our hearts. Si fuera tan fácil, todos seríamos buenos hijos y nadie rompería la ley. If it was so easy to do, we would all be great children of God who would never break the Pero law. la verdad es que nosotros a diario fracasamos contra Dios. But the reality is, daily we sin against God. Y es porque hay un gran desafío en obedecer a Dios. Because there's a great challenge in obeying God. Yo quiero que lean conmigo una vez más el verso 10. I want you to read verse 10 one more time. Dice la segunda parte, así que el cumplimiento de la ley es el amor. It says, therefore the fulfillment of the law is love. Dice que la obediencia, de la manera que tú cumples la ley de Jehová, o sea, su palabra, es a través del amor. It says the way you obey and you fulfill the law is through love. O sea que aquí el apóstol Pablo nos está dando a nosotros una llave. The Apostle Paul here is giving us a key. Y él dice que aquí el cumplimiento, He says here the fulfillment, la manera de obedecer, the way to obey, está en el amor. it's in love. Y este tema de la obediencia es tan importante en las Escrituras. And the theme of obedience is so important in Porque Scripture. lo que Jesús enseñó a sus discípulos Because what Jesus taught to his y lo que disciples, enseña hoy a nosotros a la iglesia, and when he teaches us the church, nos ha dado un mandato, he gives us a mandate, una gran comisión a great commission, de ir y enseñar todo lo que hemos aprendido de Él. to go teach everything we've learned of him. La salvación tiene esta implicación enlazada con la fe, Salvation has its implication intertwined with de faith. que hay una necesidad de That obediencia. there's a need to obey. Cuando alguien viene a aceptar a Cristo, When somebody comes to accept ellos Christ, no solamente están haciendo una profesión de fe,
they're not just making only a profession of faith, sino que también una decisión but also a decision de obedecer y seguir a este Señor a quien ellos han profesado con sus labios. to obey and follow the Lord, which they confess with their own lips. En ninguna ocasión vimos And no other occasion we que see Jesús le dijo a las personas that Jesus said to the que lo people, único que tú tienes que hacer es creer en mí. the only thing you got to do is believe in me. Cuando él llamó a sus When he discípulos, called his disciples, él les dijo a ellos, síganme a mí. he said, follow me. Con esa palabra, sígame. With that word, follow me. Jesús estableció una relación Jesus established a de relationship. que yo camino That I walk, y tú me sigues. and you follow. Cuando yo paro, When I stop, tú paras. you stop. Cuando yo doblo, When I turn, tú doblas. you turn. Sígame a mí. You got to follow me. Hay una relación que esto establece. There's a relationship. Él no dijo a los discípulos, He didn't say to the disciples, cree en mí. just believe in Y me. él se fue y lo dejaron ahí. Ay, ahí está con quien yo creo. And then he says, he left them. He says, that's what they got to believe in. Él dijo, sígame a mí. He said, follow me. Junto con tu fe, Along with your tú faith, lo vas a manifestar You're gonna manifest cuando it. yo te vea siguiéndome. when I see La you following, señal que tú has creído The sign you es que believe hoy tú estás aquí. is that today you're here. ¿Cuántos tienen más de un año en el How Señor? many have more than 1 year in Tú God? no eres salvo. Tú no eres salvo. You're not saved Porque hace años atrás because years tú ago, confesaste a Cristo. you confessed Christ. Tú eres salvo You're saved porque pasados los años because past se the years, levantó el diablo. the devil rose Se up. levantaron como gigantes tus You adversarios. rouse up like giants, your Y enemies. a pesar de todo, tú todavía estás aquí. And in spite of that, you're still Esa here. es la evidencia. That's evidence. Esa es la señal That's the de sign que tú eres salvo. that you're saved. No que hice una confesión, Not just I made a confession, sino que todavía estoy siguiendo al Señor, but I'm still aunque me ha following costado God, todo. even though it cost me everything. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? That's what this is about. All right now. Eso se trata de la obediencia. It talks about obedience. Todo es acerca de la obediencia. Everything around obedience. En una ocasión, un líder, una persona rica, un joven rico, And one occasion, a rich young man, se acercó a Jesús queriendo saber cómo puedo yo ser salvo. he drew near to Jesus asking, how can I be Quiero saved? ser uno de tus discípulos. How can I be one of your disciples? Dice, Señor, yo he guardado todos los mandamientos desde mi niñez. He said, Lord, I kept all the commandments since I was a little Y child. Jesús le dice, te falta una más. Jesus said, you're missing one. Vende todo lo que tienes. Sell all you got. Dáselo a los pobres. Give it to the poor Y sígame a mí. and follow me. Ahí está la dificultad. That's the difficult Ahí part. estaba la dificultad. That's the difficulty. Este joven, This young man, lo que le faltaba what he was missing? no era que él era avaro, que le gustaban las riquezas. Not that he just loved the richness. Si es verdad que él cumplía la ley, If it's real that he really fulfilled entonces the le law, estaba dando de lo que él tenía a los pobres. he was already giving what he had to the El poor. problema no era el vender tanto. The problem wasn't selling everything. El problema está en lo siguiente. The problem was in the Porque following. vemos a este joven apartarse de Jesús. What this man, Él se apartó de Jesús. he walked away from Y Jesus. se fue bien triste. And it was very sad. No fue que él cambió de mente. Not because he changed his mind. No es que él dejó de querer ser salvo. Not because he wanted to stop being No es que él saved. dejó de querer ser un discípulo de Jesús. Not because he wanted to stop being a El disciple. problema es The problem que was Jesús empezó el discipulado that Jesus started the dando discipleship, órdenes giving orders para que él obedezca. for him to obey. Y él no le gustó obedecer. And he didn't like Y por obeying. cuanto no pudo obedecer, Because he couldn't obey. no pudo ser salvo y un discípulo del Señor Jesucristo. He couldn't be saved and he couldn't be a Lo que te disciple. hace un discípulo What makes you a es el disciple hecho que tú le estás siguiendo al is that maestro. you following the Es que teacher. estamos obedeciendo a nuestro That we're Señor. obeying our God. Esto es lo que hace la diferencia. That's what makes the difference. Hay que seguir al Señor donde quiera que Él You vaya. gotta follow the Lord wherever he goes. No hay nada más real, no hay nada más profundo del There's Evangelio something more real, more profound to the que gospel este llamamiento a obedecer. and this calling to obey. A veces me entristece A lot of times I get cuando veo que saddened hay personas quienes vienen al when I altar see people come to the altar porque le hicieron una invitación because they've been an invitation a ven a conocer a Jesús to come to know Jesus o ven a confesar a Jesús. or come to confess Christ. Pero el confesar a Jesús no es a lo que el Señor nos llamó. But to confess Christ is not what God called Él nos us. llamó a ser discípulos. Entonces nuestros llamados deben sonar de esta manera. He called us to be disciples, and what our calling Ven a will sound. confesar a Jesús Come to call y Christ. hacer el compromiso And to make the commitment. desde hoy hasta el día que mueras. From this point O que forward. Cristo venga por ti, Or that Christ comes de for you. seguirle a To Él, follow de Him. obedecerle To a obey Él, Him. para que cuando ellos pasen, So when they come up, sepan a lo que se están metiendo. They know what they're getting into. Hay tantas personas que pasan a los llamados. Many people come up to these Y altar después calls, cuando le decimos, tú tienes que amar a Dios. and then we tell them you gotta Tienes love que God, obedecer a you Dios. gotta obey God, Tienes que venir a la iglesia. gotta come to y church. leer la Biblia. read the Bible. Con razón dicen, yo no sabía todo eso cuando yo pasé. With reason, I didn't know all about that when I Porque came no up le presentamos el evangelio como él es. because we didn't present the gospel es the way una it is. confesión de It's not fe. just a confession. Es una transformación de vida. It's a transformation of life. Mediante la confesión seguido por obras. It's through confession followed by acts.
que yo sigo al Señor. that I follow God. La fe que te salva. The faith that saves. Pablo la describe como la fe de obediencia. Paul describes as a faith of obedience. Es una fe que se somete a Dios. It's a faith that submits to Es una God. fe que sigue a Dios. It's a faith that follows Es una God. obediencia que es manifestada a través de una búsqueda de su voluntad. It's an obedience that's manifested through the seeking of His will. Es un componente vital de nuestra fe y de nuestra expresión It's a cristiana. very vital component in our Christian faith. El fundamento de mi fe. The foundation of my El faith. fundamento de mis bendiciones. The foundation of my De los blessing. privilegios que tengo. The privileges I Es mi have. obediencia a la palabra. It's my obedience to Hay the personas word. quienes viven en pos de bendiciones. A lot of people have followed Yo God quiero for que Dios me blessings. bendiga. I want God to bless Yo me. quiero una bendición en la I iglesia. want a blessing in the En church. ningún lugar eso se encuentra en la palabra de It's Dios. never found in the Word of No God. hay una expresión bíblica There's no biblical que dice expression. que busca la bendición. It says to seek ¿Sabe blessing. lo que la palabra de Dios You know what the Word of enseña? God teaches? Busca ser obediente. It says seek to be Y las obedient. bendiciones te van a seguir. And the blessing will Yo follow. no quiero ser bendecido. I want to be blessed. Yo quiero ser obediente. I want to be obedient. Y cuando yo sea obediente, When I'm obedient, las bendiciones vendrán detrás the de mí. blessing is gonna come Dios behind me. bendice la obediencia. God blesses obedience. Mis ojos no están sobre la bendición. Mis ojos no están sobre la My eyes are not bendición. upon the blessing. Mis ojos están en Dios y obedecer su palabra. My eyes are on God and obeying Y His por word. beneficio de And as eso, a benefit of me that, regocijo de ser bendecido. I am rejoiced in being blessed. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Oh, aleluya. Yo no necesito bendiciones. Lo que necesito es obediencia. I don't need a blessing. What I need to be is obedient. Mi bendición viene con la obediencia. My blessing comes with obedience. Dice la palabra de Dios que Dios hizo tanto para esto. The Word of God says He did so much for Él us. te salvó para He obediencia. saved you to Vayan obedience. a Primera de Pedro. Go to Subraya 1 esto en Peter. tu Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, 1 verso Peter, 2. 1 Peter 1, 2. Yo quiero que tú subrayes esto. I want you to highlight this. Tú has sido salvado, santificado y apartado You were saved, sanctified, and separated para que seas obediente. to be obedient. Dios invirtió en tu obediencia. God invested in your Él hizo obedience. posible tu obediencia. He made it possible, your Que tú obedience. puedas ser obediente, lo hizo posible. The fact that you could be obedient, He made it possible. Cuando Él te llamó al reino de Dios, When He called you to the kingdom of tú God, tienes que entender esto. you got to understand this. Primero de Pedro 1:2 dice así: 1 Peter 1, 2. hemos elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros. Been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification work of the Holy Spirit for obedience to Jesus Christ and sprinkling up by His blood. ¿Para qué hemos sido santificados? Why have we been ¿Para qué Dios sanctified? te ha apartado? Why were we separated? Para que hables en lenguas. Para que seas bendecido. To speak in tongues, to be blessed. Para que se diga conmigo obediencia. Para que seamos obedientes. Is to say it with me, to be Y obedient. eso lo sabemos. That's what we know. Vemos que la palabra de Dios lo enseña. We see the Word of God teaches Tenemos this. convicción de que Dios quiere que seamos obedientes. We have conviction that the Word of God says to be obedient. Tenemos convicción de que hay bendición en la obediencia. We have conviction that there's blessing in Sin obedience. embargo, ¿cuántos aquí podemos reconocer que es difícil ser obedientes? And how many here can recognize that it's tough to be Pueden levantar obedient? la mano porque el pastor la levantó You también. can raise your hands. The Es pastor did it too. difícil ser obediente. It's tough to be Es obedient. difícil ser obediente. It's difficult Si to el be apóstol obedient. Pablo estuviera aquí, él diría amén. If the Apostle Paul was here, Es he'd say, difícil. Amen. It's tough. El apóstol Pablo mismo decía The que Apostle lo Paul que said- no quiero hacer esto hago y lo que quiero hacer nunca lo hago. Apostle Paul said himself, what I don't want to do, I do, and what I need to do, I don't do. Él dice, ay de mí, de este cuerpo de He muerte. says, woe with me of this death, this body of corruptibility Él and death. entendía la frustración de el querer ser obediente y no poder hacerlo. He felt the frustration of trying to be obedient and cannot do it. Él dice, el querer hacer el bien está en mí, He says, to do good is in me, pero no está en mí el hacerlo. but it's not in me to do it. El hombre interior ama a Dios. In my interior, I love El God. hombre interior quiere obedecer a Dios. The interior man loves and Pero does tenemos desire for God. dificultades en hacerlo. But there's difficulty in doing it. Hay gran dificultad en esto. There's great difficulty in Entonces el this. cristiano se encuentra en un conflicto. So the Christian finds himself in a conflict. Encontramos esto también en la vida también. We find this in life as well. En nuestra casa todos hemos sido hijos alguna vez. In our homes, we've all been sons and daughters at one point, Y algunos de nosotros tenemos hijos en nuestras casas. and we have children in our homes. Y es lindísimo la relación que existe entre un padre y un hijo. It's beautiful the relationship that we have between a father and his son. Yo amo a mis hijos. I love my Mis children. hijos me aman. My children love Me me. muestran amor. They display Me their love. acarician. They caress me. Me besan. They kiss me. Las niñas me hablan estas palabras de príncipe y rey. Mi cabeza en mi casa es así. My head is this big at home.
Porque mis hijos y yo tenemos una relación de amor. Because my children and me have a relationship Ellos of son love. bien afectuosos conmigo. They show a lot of affection with Y me. a pesar de mucho amor que tenemos, In spite of all the love we a have. pesar de que yo sé de que mis hijos me aman, In spite of the fact I know my children y love que me. ellos saben que yo los amo a ellos, They know I love them back. de vez en cuando yo les doy un mandato. Once and every now and again I give a command. Les pido algo I ask them to do o something. demando algo de ellos I demand que a something. pesar del amor In spite of love, ellos lo van a rechazar. they're going to reject Les it. incomoda. It makes them Se les uncomfortable. hace difícil obedecerme. It makes it hard to obey me. ¿Por qué? Why? Porque lo que quizás te estoy pidiendo es un conflicto con lo que ellos quieren hacer. In spite of the fact that what I'm asking, a lot of times a conflict with what they want to Mi do. hija Isabela quiere pintar en el papel, My daughter Isabella wants to draw on a pero paper. en esa aspiración creativa quiere seguir por las paredes y los pisos. With that great inspiration, she wants to continue with the Y mi wall and the ceiling. mandato es no en el papel nada más. And my command is no, only on the Y ella paper. me ama. And she loves Y me. yo la amo a I love ella. her back. Pero mi petición, But my petition, mi mandato, my command, es un conflicto con su placer y su deseo. It's a conflict with her Entonces, desire. a pesar del amor, In spite of love, se le hace difícil it obedecerme. becomes hard to obey Y al me. final de cabo, And at the end of it all, ella me obedece. she obeys me Porque me ama. because she loves me Quizá también teme un poco, and also fears me. ¿verdad? La disciplina. She fears discipline. Pero hay un amor. But there's a Y love. a medida que mis hijos van creciendo, As my children get donde older, las disciplinas menguan, the disciplines la come forward. única motivación que queda The only de motivation obedecerme to obey me. ya no es la disciplina, porque eso se acaba con el tiempo. It's not just the fear of discipline. Es el amor, It's love. es el respeto It's the respect que hemos desarrollado. that we have unfolded. Ese quizás no le gustará todo lo que le pido. Maybe they don't like it to do everything I ask them to do. Obviamente le va a ser conflictivo, Obviously, it's going to be a conflict pero in them. por amor a sus padres, But because of love of their por el parents, respeto a sus for the padres, respect of their el parents, buen hijo se somete a sus padres a good son y hace submits la to his voluntad father de sus padres. and does the will of Es his lo parents. mismo con nuestro Padre Celestial. That's the same thing with our Heavenly Father. Hay a veces que sabemos que Dios nos ama. There's times that we know God loves us. ¿Y cuántos aman a Dios? And how en many este love lugar? God this morning? ¿Cuántos le aman? How many love Him? Pero a veces Dios te ha pedido But sometimes God has a asked you dejar de hacer cosas to stop doing que a ti things no te gustó. that you don't like. Dios te ha pedido God has asked a you dejar costumbres, to leave a things, dejar personas, to leave a people, soltar situaciones, to let go of a cortar circumstances, circunstancias to cut que no le circumstances agradan a that Él. don't please Y Him. tú querías, And you want. te molestó el mandato, And you didn't like the porque command. es un conflicto con tus Because deseos there's a conflict carnales, with your es un desires. conflicto con tu visión, There's a conflict with your con vision, tus aspiraciones, with your aspiration. y ahora tienes que elegir And now you gotta o choose. hago la voluntad Or do the will mía of God, o hago la voluntad de Dios. or do my will. Y hay una sola cosa There's one thing que va a causar that's gonna que cause tu corazón se vuelva for your hacia heart to Dios, go back to y God. es el amor a Dios. And it's the love of God. Who do you love, church? ¿A quién amas tú? Who do you love? ¿A quién amas tú? Who do you love? ¿Quién tiene tu amor? Who's got your ¿Quién love? tiene tu corazón? Who's got your heart? Iglesia, ¿a quién tú amas? Church, who do you love? ¿A quién tú amas? Who do you love? Si a Dios mismo, que es perfecto en amor con nosotros. If God Himself is perfect in love towards us, Yo sé los pensamientos que tengo de ti. I know the thoughts I have towards De you, bendecirte to nada bless más. you, De prosperarte. to prosper you. Y a pesar de, In spite of, se nos hace difícil obedecerle. it becomes hard to obey Him. Decimos que le amamos. We say we love Him, Pero ¿qué dicen tus decisiones? then what do your decisions say? ¿Qué habla tu obediencia What does your obedience say? acerca del amor que tú le sirves al Señor? According to the love that you profess to God. Esto es una realidad para nosotros. It's a reality for us, Porque somos hijos de because Él. we're God's Lo children. que Dios dice nos importa. What God says, it matters to Esto us. no pasa con el mundo. This doesn't happen with the Los que no world. son salvos no tienen este conflicto. Who is not saved don't have this Porque conflict, Dios no es su padre. because God's not their Lo que father. Dios dice no es para ellos una prioridad. But what God says to them is not a La priority. palabra de Dios no es una autoridad para ellos. The word of God's not their authority. Entonces ellos hacen lo que les da su gana. So they do whatever they want. Ellos pueden oír de Dios They can hear of God o no oír de Dios y le hace or igual. not hear of God. It's the same. Yo no sé si a ustedes les ha tocado tener que corregir un hijo que no es suyo. I don't know if you've ever had the chance to correct the son that's not En el yours. barrio, en mi barrio hay muchos muchachitos. En my neighborhood. En mi barrio hay muchos muchachitos. In your neighborhood, there's a lot of little Y kids. en la esquina hay un poste de una señal que dice stop. There's a sign, a stop sign at my Había unos corner. muchachos que estaban guindando y lo tumbaron hasta el piso. There's a couple of kids hanging on that sign that brought it Y down mi to the ground. esposa, preocupados por ello y también molestados por esto, And my wife, bothered in seeing this, corrija a estos muchachos de gente ajena. corrects these
kids that are not hers. Y ellos no le importaron. And they didn't care. Fue por el bien de ellos. It was their own Y good. estaban siendo destructivos. And it was going to be Pero no le destructive. importó. But they didn't No care. son hijos de They're ella. not their kids. Pero eso es una molestia. For that's not Yo a voy a bother. dejar de hacer I'm going to stop doing lo que yo quiero hacer. what I want to do. ¿Quién eres tú? Tú no eres mi madre. Who are you? You ain't Ni my eres mama. mi padre. You ain't my father. Lo mío pasa con el mundo. Same thing with the Pero world. tú y yo somos hijos. But you and I are children. ¿Cuál es nuestra excusa? You and I are sons and daughters. What's our excuse? Tú y yo somos hijos. You and I are sons and No daughters. somos así. We're not like that. Nosotros amamos a Dios. We love Nos God. regocijamos en su We palabra. rejoice in His Cuando word. leemos el Salmo 119, We read Psalm cuando 119. David expresa, me gozaré y meditaré en tu ley, nos identificamos con eso. When David says in the Psalms, I rejoice in my King, we identify with that. Cuando leemos en el Salmo 119 que me deleito y medito en tus leyes diariamente, nos identificamos con esto. When we read in Psalm 119, where I meditate in the light in your law daily, I identify with this. Esas son las marcas de que hemos nacido de nuevo. These are the marks that we've been born Nos again. deleitamos en la palabra. When we rejoice in the Nos word, deleitamos en la ley de Dios. we delight in the law of Pero God. obedecerlo But to obey, es tan difícil. it's so tough. Entonces encuentro este conflicto dentro de mí. I find this conflict within me. Que hay una gran pasión por la ley. There's a great passion for the Pero law. eso no significa necesariamente que lo obedezco. But that doesn't necessarily mean I'm obeying. Amo a Dios con todo mi I love corazón. God with all my heart, Pero no siempre lo obedezco. but not always do I obey Him. Entonces la pasión por la Therefore, palabra the passion for y the la word pasión por Dios and the passion for God no garantiza doesn't guarantee tu obediencia en el reino. your obedience to the kingdom. ¿Cuál es la clave? What's the key? ¿Cómo puedo yo ser más obediente? How can I be more obedient? ¿Cómo puedo yo superar mi desobediencia? How can I rise up out of my obedience Yo creo que aquí Pablo nos da a nosotros la clave. and my disobedience? Paul gives us the key En here. el texto de hoy In today's word, encontramos unas palabras que son centrales, we find some words that are very central, sencillas simple, y a la vez comprensivas en su aplicación. at the same time comprehensive in their application. Los versos 8 al 10, Verses 8 to 10, Él nos enseña que la llave, la clave, la raíz de la obediencia es el amor. he teaches that the key and the root of all things and the obedience is love En un niño, in a child. cuando Él obedece, When he obeys, es posible que haya el factor de la intimidad, de la intimidación o el temor de la disciplina. when he obeys a child, there's also the fact that he is intimidated of discipline. Él no quiere ser disciplinado, He doesn't want to be no quiere disciplined. la vara. Y él quizás obedece en parte por la disciplina, el castigo. And in spite of the fact sometimes he'll obey because of the discipline. Pero cuando vienen las cosas de Dios, But when it comes to things of God, ese tipo de obediencia por compulsión no puede existir. that type of obedience by compulsion doesn't exist Para los hijos de Dios, amongst the children ya of Dios God. dice, no hay ninguna condenación. God says there's no more condemnation. Entonces yo no tengo que preocuparme de que Dios me va a mandar al infierno porque yo desobedezca una vez. And I don't have to worry that God is going to send me to hell because I disobeyed one Sino time. que me arrepiento y sigo hacia adelante. But I repent and keep going. Entonces mi obediencia no es para salvación. Therefore, my obedience is not Ya for Cristo salvation. hizo todo para la salvación. Jesus did it all for Mis salvation. obras no son necesarias para salvación. My works are Mi not needed. obediencia es para honrarle y agradarle a Él. My obedience is to please Him and honor Him. Entonces yo quiero obedecer a Dios porque le amo. And I want to obey Him because I love Him. Quiero honrar la posición que me ha dado como hijo en el reino de Dios. I want to honor my position as a son of the kingdom of God. Al principio de estos versos, en el verso 8, In the beginning of these verses and verse, antes de introducir la llave, before introducing the en key, el verso 8 él hace una transición. in verse 8 he makes a transition. Porque en los primeros versos anteriores él estaba hablando sobre otro tema. Because in the prior verse he was speaking about a different theme. Él hablaba sobre el sometimiento a las leyes civiles y autoridades gubernamentales. He spoke about being obedient to civil laws and public laws. Que hay que pagar los impuestos. You got to pay your taxes. You gotta pay your taxes. Hay que pagar todos los impuestos que el gobierno. Hay que someterse a toda autoridad. You got to pay the taxes and you got to submit yourself to all authority. Él está enseñando que toda autoridad había sido establecida por Dios. He's teaching that all authority was established by Y God. ahora en el verso 8 él quiere salir del sometimiento y la obediencia a autoridades civiles And now in verse 8 he wants to come out of that obedience to authority and civil para authorities, llevarnos a un nuevo tema de obediencia hacia Dios. taking us to a new theme towards obedience to God. Y él utiliza este verso 8 para hacer esa transición. He uses this verse 8 to make that Ese transition. es el puente en el verso 8. That's the bridge in verse Él 8. dice, hablando del dinero, no debes a nadie.
No debes deberle a You nadie. shouldn't be a debt. You shouldn't owe nobody. O Nothing. sea, dale a César lo que es de César. Give to Caesar what belongs to Caesar. La única deuda que debemos tener tú y yo The only debt we should have es el amor el uno hacia el otro. is to love one Y another. aquí él hace la transición al tema del amor. And then he makes this Él transition. lo que está hablando es de obediencia. He's speaking about Pero ahora obedience, quiere introducir el tema del amor a la obediencia. but he has to introduce the theme of Y love él to dice que obedience. tú y yo tenemos una deuda el uno al otro. He says, mean you have a debt towards one De another, amarnos los unos a los otros. to love one Yo another. no puedo tener ninguna deuda en mi vida. I can't have no debt in my life. Menos la deuda de amarte. In spite of the fact that the debt to love you Menos la deuda de amar al que está a tu lado. and to love the one next to you. Esto es el principio con el que él empieza. This is the beginning by which he starts. Tenemos una deuda. We have a debt. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros The corazones. love of God's been put in our hearts. Y hemos recibido el Espíritu Santo. And we received the Holy Y el Spirit. fruto del Espíritu And the fruit of the es Spirit el amor. is the love. De manera que Dios te ha dado una capacidad And God gives you a de capacity suplir una deuda que Él te ha dado. to supply the debt He's given Y you. esa deuda nunca se acaba. And that debt never finishes. Siempre debemos amar. We always gotta love. Siempre debemos amar al We prójimo. always gotta love our Y brother. para que puedas amar y amar y amar, And so that you can love, love, and love. Dios te ha dado el amor para que es sobreabundante para amar. God gives you the love that's over in abundance. Dice la palabra del Señor. The Word of God says, Jesús hablando. Jesus speaking. Que por eso le conocerán que sois mis discípulos. And this how you will know that you're my disciples. Por el amor con que se traten los unos a los Through otros. the love by which you work with one another. Entonces Él aquí enseña que Él haciendo la transición que tenemos que entender este amor. Here making this transition and how we should make this transition onto love. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con obediencia? What does this got to do with obedience? Ahora introduce el segundo pensamiento. Now he introduces the second thought. Y la transición en el verso 9 es ahora un distinto. The transition in verse 9 is Porque different. Él ahora va al Antiguo Testamento, Because now he goes to the Old al Testament, libro de Éxodo, to the book of para Exodus, introducirnos a la ley. to introduce us to the Y Él law. comienza a mencionar 4 de los 10 He mandamientos. begins by mentioning 4 of the 10 commandments. Y Él hace una transición. He makes a transition. Él dice, les he hablado del amor He says, I spoke to you y about la love, deuda de amor que tienen. the debt of love you have. Y esa es la deuda que tú tienes para con tu prójimo. And that's the debt of love you have with your brothers and Y ahora Él sisters. menciona los 10 mandamientos. Now he talks about 10 Y Él commandments. elige 4, o sea, de una manera así como esporádica. Just sporadically he uses 4. No hay ninguna razón por la cual Él eligió estos 4. There's no reason why he picked these 4. Porque Él dice, y así todas las demás. O sea, él elige algunas como un ejemplo. He uses these just as an example. Un ejemplo de todas las demás. An example of the rest. Y Él dice que el cumplimiento de esta ley He says the fulfillment of this law es amar a tu prójimo. is to love your brother. Pero sobre todo amar a Dios, ¿verdad que sí? But above all, love Jesús God. habló estas mismas palabras. Jesus spoke these Él same words. enseñó que la ley de Jehová He taught that the law of se God resume en 2 mandamientos. is resumed in 2 El commandments. amar a Dios sobre todas las cosas Love God above all y things. amar a tu prójimo como a ti And mismo. love your brothers, you love ¿Qué yourself. tiene esto que ver con nosotros? What does that have to do with Yo us? quiero que usted vea esta dinámica. I want you to see this El dynamic. primer mandamiento First commandment. dice, yo soy Jehová tu Dios. Says, I am the Lord your No God. tendrás otros dioses You will ajenos de have mí. no other God outside Y of me. número 2, Number 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. Don't take the Lord's name in Y vain. continúa hablando. Keep speaking. Que no te harás imágenes. that you won't have Número images, 4, guardarás el día santo. for that you will keep the sábado. Sabbath holy. Y son leyes que Dios da. These are laws that God No gives. harás. You won't do. No harás. You won't do. Y no harás. And don't do. Pero ahora en el Nuevo Testamento, But now in the New Él Testament, dice la perspectiva tiene que he cambiar. says the perspective's got to Tu change. actitud tiene que Your cambiar. attitude's got to Porque change. ya no se trata de guardar una ley, He's not just talking about keeping the sino law, se trata de cumplir la ley but fulfilling the por law el principio del amor. through the principle of love. Entonces miremos ley número 1. Look at law number 1. Yo soy tu Dios I am the Lord your y God. no tendrás otros dioses ajenos And de you mí. will have no other God outside of me. Esa es la ley. That's the law. Pero de la perspectiva del amor, But from the perspective of el love, amor es leal. love is faithful. El amor es fiel al The individuo. love is faithful to an individual. Entonces, And therefore, tenemos esta realidad. we have this reality. Yo no necesito una ley I don't need a law que me diga a mí that tells me que yo no tendré otros dioses that I won't ajenos. have a father Porque la God. ley del amor en mi Because corazón the law of me love enseña a mí teaches me que yo amo a Dios. that I love No God. necesito otros dioses. don't need another No God. deseo otros I don't dioses. desire El another amor God. en mí The love in me hace me leal a Dios. makes me faithful. Me hace fiel a Dios. Makes me loyal and No faithful. por la ley escrita, Not just the written sino law, por el amor en mi but the corazón love in my heart hacia mi Dios. towards my Y God. cuando yo vivo por ese And when amor, I live by that cumplo la ley I fulfill the como law. consecuencia del amor. as a consequence of the love. Entonces la raíz de mi obediencia es el amor y esa obediencia es manifestada en el cumplimiento de la ley. Therefore, the root of that love in my heart is the fulfillment of the law. Mandamiento
Mandamiento número 2. Commandment number 2. No tendrás otras imágenes. You won't have another No image. tendrás ídolos. You won't have idols. Yo no tengo que levantarme I don't gotta rise up todos los días y recordarme. every moment, every Bernie, day, no te every haga una night. estatua hoy. So I gotta go before a No statue. te postres ante el sol. Don't bow before the sun. No necesito esos tipos de recordatorios. I don't need those reminders. No necesito esa ley. I don't need that ¿Sabe law. por qué? You know why? Porque mi corazón le pertenece a Dios. Because my heart belongs Y to yo God. tengo mis ojos fijados And en my eyes Él. are fixed on Yo Him. lo amo a Él. I love Him. Quiero serle fiel a Él. I'm gonna be Y faithful. mi amor And my love me lleva a producir obediencia. Y produces esa love. obediencia cumple la ley. Produces obedience, and the obedience fulfills the law. Yo no necesito una ley I don't need a law que me diga a mí que guarda el sábado. that tells me to keep the Sabbath holy. Descansa y santifícalo. Keep it holy and sanctify No it. hay que decirme a mí, ve a la iglesia. You gotta tell me go to Porque church. yo amo a Dios Because I love y God. quiero estar en su presencia. I love being in His Yo lo presence. amo a I Él love Him. y me encanta estar en su And I casa. rejoice being in No His house. necesito la ley I don't need a porque law. el amor en mi The love corazón of my me heart lleva a la obediencia Takes me towards obedience, de ir hacia Él siempre. to go to Him Y always. así cumplo la ley. And therefore I fulfill the law. Lo que Pablo está enseñando, But Paul is teaching que el amar a Dios to love God o el amar al prójimo or to love your brother nos lleva a nosotros a cumplir will take us to toda fulfill la ley de Jehová. all the law of Y God. podemos ir uno por uno en We can esto. go one by Tú one. puedes ver todas las leyes You can see all the laws, y todos se cumplen en esto. and all of it's fulfilled in this. En las palabras de Jesús en Mateo 20. The words of Jesus in Matthew Si 20. amas a Jehová, Love your God todo tu corazón, with all your heart, con toda tu fuerza, with all your strength, con toda tu mente. with all your mind. Este es el primer y más grande This mandamiento. is the first and greatest commandment. El segundo es semejante. The second is Amar similar. a tu prójimo como a ti mismo. Love your brother as you love yourself. ¿Sabes lo que significa esto, mis amados hermanos? You know what this means, my beloved brethren. Cuando decimos que la llave de la obediencia es el amor, When we say that the key of obedience is love, si encontramos una dinámica we find a dynamic tan real, so real, tan sublimemente real, so sublimely real, que no se puede violar. that cannot be violated. Ahora yo entiendo, Now I understand. and pay close attention. Ahora yo entiendo Now I understand. que cuando yo he desobedecido a Dios, When I've disobeyed God, yo no estaba amando a Dios, I wasn't loving God. sino que me estaba amando a mí I mismo. was loving myself. Cuando yo hice o fui en pos o traté de agradar a un hombre antes de agradar a Dios, en ese instante yo cambié mi amor de Dios hacia el amor hacia mi persona o otra cosa. When I went after obeying and pleasing man, I took my love away from God and even loving myself and loved them. Entonces encontramos una dinámica, Therefore, we find a encontramos dynamic, un principio para nosotros. a principle. Que está, y esta es la raíz de nuestra lucha interior. This is the root of our internal struggle. Y es que el corazón del hombre At the heart of man, es una factoría de ídolos. it's a factory of A idols. diario nosotros formamos ídolos en nuestros corazones. Daily we form idols in our hearts. Lo formulamos a diario. We form them daily. Excusas para hacer lo que queremos. Excuses to do what we want. Motivaciones extrañas a la palabra de Dios. Things that take us away from the word of God. Como hijos de Dios tenemos que constantemente ir aplastando y destruyendo altares. As a child of God, we got to keep squashing those Y altars. eligiendo a la voluntad de Dios sobre nuestra propia voluntad. Yielding toward the will of God and not to our own. El que es un ídolo. What's an idol? Un ídolo es cualquier cosa que yo voy en pos de hacerlo al precio del pecado. An idol is anything that in spite to go after it, it'll cause me to sin. Cualquier cosa que yo haga, Anything I do, que yo tenga que pecar con hacerlo, I got to sin to do it. ofender a Dios, Offend God. o apartarme de su palabra, Or get away from His word. esto es un ídolo en mi That's an idol in corazón. my heart. ¿Y cómo podemos conocer nuestros ídolos? How can we recognize our idols? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. There where your heart is, your treasure will be also. La obediencia, The obedience, en la raíz de tu obediencia, the root of your obedience está el amor. is found in love. ¿Y sabes lo que es la realidad de todo esto? And you know what the reality of all this Que is? todo el mundo obedece a alguien. That everybody obeys somebody. Siempre estamos obedeciendo a alguien. We're always obeying Tú somebody. siempre estás obedeciendo a alguien. You are always obeying somebody. La pregunta es, The question is, ¿a quién estamos obedeciendo? whom are you obeying? ¿Y cómo lo podemos saber? How can we know? ¿A dónde está tu corazón? Where's your heart? ¿A quién tú estás amando? Who are you loving? Are you loving God? ¿Estás tú amando a Dios? Are you loving God? Si amarías a Dios, serías obediente siempre. If you love God, you would always be obedient. Pero por cuanto de vez en cuando elegimos amarnos a nosotros mismos, Because therefore, time in and time out, o amar la opinión de los hombres, we desire to love the opinion o of amar men. nuestros trabajos, Or we love our o jobs. amar el dinero, Or we love money. o amar nuestras comodidades, Or we love our comforts. que traicionamos el amor de Dios.
We walk away from the love of por el God amor de ídolos. for the love of idols. La raíz de la obediencia The root of obedience es que el cumplimiento de la ley is the fulfillment of the law, es el amor. is love. No solamente para cumplirla, Not just to fulfill it, es este principio útil, is this principle you sino para utilize, también examinar nuestros corazones. but the same way to examine our hearts. Pongámonos de pies. Rise to your feet. Así donde tú estás, stay with me for a moment. Ahí donde tú estás. Right where you're at. Quiero que sepas que el Señor me había por unas semanas dado una serie de enseñanzas sobre el rendimiento. I want you to know that the Lord has been giving me a series throughout a couple of weeks of surrendering. El rendimiento de cosas, Surrendering things, el rendimiento de posiciones, surrendering positions, el rendimiento de tu persona surrendering your y person, el rendimiento de tu pecado. and surrendering of your sin. Pero el Señor me dijo, prepara sus corazones para esto antes. He said, prepare their hearts for this, Porque para poder rendir las cosas que nos atan, because to surrender the things that bind us, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. you gotta love God above all things. Hay que estar dispuesto a obedecerle. You gotta be in disposition to obey Y el Him. asunto de obediencia And the theme of no obedience, es un asunto de voluntad nada más. it's a theme of voluntary Es action. un asunto del corazón. It's a matter of the heart. Cuando tú obedeces, When you obey, lo puedes hacer porque amas a Dios. you can do it because you love God. Pero cuando desobedeces, But when you disobey, es porque eliges amar otras cosas más que a it's Dios. because you elect to love other things more than God. ¿Cuántos desobedecen a Dios con frecuencia en su vida? How many frequently disobey God in their lives? Piensa en cuán frecuente desobedecemos a Dios. Think about how frequently disobey, Y sabrás cuántas veces tú cometes idolatría. and you'll know how many ways you commit adultery. El corazón es lo Idolatry. más engañoso que hay. The heart is the most treacherous thing we have. Es tan engañoso, It's so es deceitful. 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 Porque el pecado del orgullo y la vanidad son tan sutiles, Because of the pride of vanity and ego are so subtle. pride. And pride. son tan They're sutiles so subtle que a veces van desapercibidos. that a lot of times they go unnoticed. Podemos justificar cualquier cosa We can justify anything con tal de hacer y seguir haciendo lo que queremos hacer. in spite of the fact of continuing to do what we want to do. Pero cuando amamos a Dios, But when we love God, todas esas preguntas son baratas. all of those things are cheap. Y mi justicia se convierte en trapo de inmundicia. And my righteousness is formed into a rag of ungodliness. Y hacemos la voluntad de Dios. And we do the will of God. Así con los ojos cerrados, yo quiero que tú medites sobre algo. There with your eyes closed, I want you to meditate upon something. Lo que dijo el Señor a Ezequiel What God said to Ezekiel sobre lo que él iba a hacer cuando viniera el Mesías. about what he's going to do when the Messiah Él comes. dice, les daré un corazón nuevo. He says, I'm going to give him a new heart. Escribiré mis leyes en sus I will corazones. write my law on their Les heart. daré un corazón de carne. I'll give him a heart of flesh. Él no dijo, le voy a dar nuevas leyes, He didn't say, I'm going to give you new laws, nuevos mandamientos. new commandments. No, no, no. Él dice, les daré mi amor. He said, I'll give him my love. Para que cuando ellos me amen, So when they love me, no tengan necesidad de que nadie los enseñe, they won't have need that anybody will have to teach them. sino que la ley será escrita en sus corazones. But that the law is written on their heart. Y ese amor le ayudará a ellos cumplir, ser obedientes y cumplir todos mis mandatos. And that law would help them to fulfill all of my commands. ¿Cómo podemos How can we? nosotros crecer en obediencia? For us to grow in obedience. ¿Cómo podemos nosotros cultivar ese amor hacia Dios? How can we cultivate that love for God? Primeramente empieza con arrepentimiento. Therefore, we start with repentance. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado. You got to repent of your sin. Reconocer que has cometido con demasiada frecuencia idolatría en tu corazón. To recognize the fact that you frequently committed idolatry in your heart. Y tienes que entonces seguir el ejemplo de Jesús. And then you got to follow the example of Jesús Jesus. dijo, yo no vine a abrogar la ley, Jesus said, I didn't come to violate the law, sino para cumplir la ley. but to fulfill the law. ¿Sabe por qué Jesús pudo cumplir la ley? Why do you know why Jesus could fulfill it? Porque el amor de Jesús hacia Dios fue perfecto. Because the love that Jesus had towards God was perfect. Fue inviolable, y nunca cambió, nunca fluctuó. It was perfect, never fluctuated or changed. Y el amor hacia los hombres también. And his love for men Él as siempre well. fue misericordioso. He was always merciful, Siempre fue compasivo. always was compassionate. Y fue esa ley de amor And it was that law of love que lo guardó en la cruz. that kept them on the En cross. obediencia Obedience al Padre y la to the voluntad del Father Padre. and the will of the Father. ¿Cómo podemos nosotros entonces How then can we cultivar cultivate ese amor que necesitamos that love that we need para ser más obedientes? to be more obedient? Iglesia, tenemos que meternos más en la palabra. We have to get more in the Word. Tenemos que conocer la palabra de Dios You have to know the Word of y God conocer a ese Dios and to know that God a quien nos ha llamado. that has called us. La mayor parte de lo que yo hago como consejero bíblico The greater part of what I do as a biblical no es counselor corregir tus problemas, is not to correct your problems. no
cambiar tus circunstancias. not change your circumstance. Cualquier persona que se ha sentado conmigo se da cuenta Anybody who sat with me que lo que knows. trato de hacer es enamorarte de Dios. I want you to just fall back in love with Porque si God. logramos juntos Because if we can together enseñarte a amar a Dios, teach you to love tú God, cambiarás tus decisiones. you'll change your Obedece